Nelson, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bella mañana para todos ustedes. Un gusto estar con todos ustedes. Y te escuchaba recién y la nata fue el mejor. Así que se fue un número uno, un hombre al cual yo, por supuesto, quise mucho. Tuvimos una relación de mucho afecto. Un hombre creativo, innovador, talentoso, generoso y una muy buena persona. Ujú. Ayer en el recorrido de toda la gente que trabajó con él, decían que era exigente, que era cascarrabia. Los número uno son así, ¿No? porque si no, no se puede ser número uno Mm. cuando te da lo mismo ganar que perder, tener la nota que no tenerla. Pero lo raro acá es que él fue número uno en el periodismo gráfico, en el periodismo de televisión, en radio hacía 50 puntos, y era un diferente en todo lo que hacía, ¿no? Porque irrumpió en esos medios haciendo algo distinto, ¿no? Efectivamente, Gustavo, tenía ese don de la creatividad, de la innovación, que además lo llevaba adelante con un gran sentido del cómo, ¿no? Porque a veces vos podés tener una muy buena idea, ¿no es cierto? Y el tema de la realización, bueno, genera todo el desafío. Bueno, esta es una idea muy buena, vamos a ver cómo la realizamos. Y él tenía ese don, ¿sabes? De transformar esas ideas en algo absolutamente, no solamente novedoso, sino entendible para todos y atractivo, ¿no? Ujú. Por eso en cada una de las cosas en las cuales él incursionó, lo hizo con esa característica propia que marca una época, es decir, hay un antes y un después, ¿no? En cada uno de los hechos. Y en el caso nuestro específico, tanto de la radio como de la televisión, él le supo dar algo muy difícil, como es el tema de las investigaciones periodísticas, que deben tener toda un aporte de información que a veces las hacen engorrosas e inentendibles. Él las hizo atractivas, fácilmente entendibles, le dio hasta ese toque de humor que él Sí, tenía, y eso generó un impacto fenomenal, del cual nos nutrimos todos, ¿no es cierto? Porque todos dijimos, claro. uy, mira, esto nosotros no lo habíamos visto así, sin embargo vino Jorge y arrojó luz sobre eso, y eso es fenomenal, ¿no? Sí, sí, con una gran personalidad y muy valiente porque se metía con temas tan Sí, sí, complicados y en lugares difíciles también. sí, 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 efectivamente, y lo hacía con ecuanimidad. Él fue crítico del kirchnerismo, pero también fue crítico de las cosas criticables del macrismo, del gobierno de Milei, así que en Claro. ese aspecto tuvo ese don de la ecuanimidad. Y fue muy generoso con los que trabajaron con él, es decir, fíjate vos, Gustavo, que en la nata dejó un legado no solamente en hechos, en formas periodísticas, sino en personas. Nico Viñaschi, Ernesto Tenemo, Marcelo Tobiada, Manu Jove, María Eugenia Dufal, es decir, eh, creó gente que hoy se destacó y demás, y eso es algo muy encomiable, porque a veces vos tenés gente muy talentosa, ¿no es cierto?, pero muy egoísta, ¿no?, que no deja Claro. crecer a otros, y él formó gente, la hizo crecer, y esa gente hoy tiene, colegas queridos, vuelo propio. Y eso es algo muy meritorio también, Gustavo, ¿eh? Ujú. Nelson Santiago Esposato lo saluda, ¿cómo le va? Le Hola, ¿qué quería tal, Santiago? ¿Cómo preguntar, estás? Un muy gusto, bien, hoy querido. veía la tapa de todos los diarios, donde obviamente la nata es noticia principal, pero veía la tapa de Página 12, que lo recuerdan ahí perdido en el margen superior derecho, justo un Sí. diario que él fundó en el 87. ¿Qué le genera esto que más allá de la línea editorial, el diario que él fundó no lo recuerde como los otros? Bueno, la tristeza que te da la pequeñez, ¿no? Sí, con eso, digamos. La página 12 real fue la que fundó y creó Jorge Lanata. Y después lo que él creó y fundó, lamentablemente quienes vinieron no lo siguieron, pero no por un tema ideológico, ¿no es cierto? Porque las ideologías son todas válidas, sino por un tema de no entender lo que representaba el periodismo, ¿no? Y si yo lo veía hoy, digo, no me sorprendió y creo que da una idea de la pequeñez, ¿no? Que hace grande a quien lo fue, ¿no? Porque, digamos, las raíces del página 12 de Jorge Lanata después se perdieron, ¿no? Y da pena que quienes lo siguieron no hayan entendido, ¿no? Eso era, o sea, que te repito, va más allá de lo ideológico, ¿no? Porque Claro. vos podés decir, mira, con esta persona yo no coincido,
pero reconozco, ¿no es cierto?, los valores que él tuvo, ¿no? Así que eso es algo que a él le generaba frustración y pena, ¿sabes? Realmente, pero bueno, en fin, la pequeñez existe también, ¿no? Nelson, Carlos Burgueño, ¿cómo te va? Hola, Carlos, qué alegría escucharte, querido. Sí, por este lado también. A ver, repasando los que saludan y despiden a Jorge Lanata, no encontré ningún político o política que haya tenido o que tenga hoy poder, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner y al Sí, presidente, sí, Javier Milei. sí, sí. ¿No? Eso habla bien de él, ¿no? Probablemente te pase a Sí, vos sí. también cuando te llegue el tiempo, ¿no? Mira, Pero ¿qué sí, reflexión te merece? sí, la dijiste justo, estuviste muy agudo, muy bien, ¿no? Como siempre. Habla muy bien de Jorge. Eso, cuando vos lo ves eso, decís, mira, esto habla bien de Jorge. Jorge interpeló al poder y lo incomodó, que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? E incomodó a todos, ¿no? Realmente a este gobierno, bueno, el episodio que él tuvo con Milei, ¿no es cierto?, con la denuncia judicial que él había tenido. Jorge interpeló al poder, ¿no? Lo incomodó permanentemente y le generó claramente problemas, ¿no? Porque marcó, Carlos, qué es lo que pasa con mucha gente del poder en la Argentina. Jorge defendió la República. Y para mucha gente del poder en la Argentina, la República es un problema, porque obviamente para muchos que tienen una concepción del poder de sentirse dueños, la República es todo lo contrario, es decir, la República marca que el poder es algo que se da transitoriamente a personas que tienen la obligación de concebir al poder como un servicio público y no como un bien propio. Y a esas personas, Jorge, las incómodo y por eso hoy evidentemente están ausentes en el saludo y el recuerdo. Vos, además de un gran periodista, sos médico, gran médico también. Lo conociste a Jorge Lanata por décadas. Y sé que muchas veces hablaste con él del tema de su salud. Sí. ¿Qué te contaba él y si lo vivís como una especie de frustración? Sí, claro, por supuesto que sí. Mira, yo hablé muchas veces, seguí muy de cerca todos estos 6 meses. Yo ahí hablaba con fuentes médicas del hospital, no con los médicos que lo trataban, pero sí con quienes estaban alrededor y me daban. Yo tenía prácticamente un parte diario de lo que pasaba todos los días, ¿no? A mí me dio una gran pena, Jorge evitaba hablar del tema de salud conmigo, porque yo obviamente le marcaba cosas que lamentablemente se cumplieron, ¿no? El tema de su adicción al cigarrillo fue fatal y letal. Él tuvo solamente 2 periodos en los cuales, Carlos, él intentó dejarlo, que fue cuando fue el trasplante, porque ahí para el trasplante él tuvo que dejar de fumar y hacer un tratamiento para adelgazar, uno de los mejores momentos de él desde el punto de vista de su salud. Y hace aproximadamente 2 años, un año y pico, cuando le tuvieron que colocar un stent, él hizo un esfuerzo por dejar de fumar y durante un año y pico, inclusive él tenía un gimnasio ahí en su casa, con una bicicleta, un caminador, hizo un esfuerzo que tras el episodio de la última internación severa que él había tenido, te lo dejó, ¿no? Entonces, este era un tema muy delicado porque además yo veía el deterioro que él tenía, ¿no es cierto? Y cómo eso se reflejaba en su salud. Si ustedes lo notaron, y te confieso que me pasó, yo no había vuelto a ver el reportaje que yo le hago a él el 8 de junio, que es el último. Y viendo al Ballera, allí se me hizo un nudo en la garganta porque ahí tomé dimensión de lo que le costaba a él hablar. Si ustedes ven ese reportaje, hay como un desajuste en lo que es su expresión de querer responder y lo que surge, porque a él le costaba mucho hablar, y si ustedes ven el hablar, es un hablar entrecortado, que marca claramente el deterioro. Entonces yo lo seguí con mucha cercanía y él frente de mí evitaba. Cuando yo le preguntaba cómo estaba,
él me decía, estoy muy bien. Y yo veía que no era así. Ajá. Nelson, y continuando con este relato, ¿se volvía incontrolable por momentos? Sí, sí, bueno, obviamente era muy difícil cuando él lo internaban. Imagínate que dejaba de fumar Ujú. y generaba eso una abstinencia muy fuerte, ¿no? Entonces había que sedarlo, porque obviamente una persona, un adicto, digamos, a cualquier cosa, vos le sacás digamos, el objeto de su adicción Mm. y obviamente hace un cuadro de abstinencia. Entonces, las internaciones de Jorge eran complicadas porque había que tenerlo sedado para poder tenerlo obviamente contenido, ¿no? Porque si no se hacía realmente muy, muy difícil, ¿no? Y en este último episodio que él tiene, él, le hacen el PET, él no quería hacerse ese estudio, pero un estudio necesario porque a Jorge le habían descubierto una imagen en un pulmón que tenía todo el aspecto de ser maligna, ¿no? Y entonces él hace ahí ese día, el 14, hace una complicación, hace un paro, hace un infarto, un paro, y eso le genera un daño cerebral, no un daño orgánico, no hizo ninguna lesión, pero sí hizo una hipoxia cerebral, es decir, una falta de oxígeno, y eso le generó esto que ustedes leían en los partes, si ustedes recuerdan los partes hablaban de una encefalopatía metabólica, y eso se manifestaba clínicamente con que en algunos momentos Jorge se desconectaba de la realidad, ¿no? Eso es Ujú. algo que le quedó y que habían empezado a intentar a rehabilitar en la clínica Santa Catalina, pero obviamente cuando se tuvo que volver a internar esos procedimientos cesaron, ¿no? Y eso generó una dificultad en su recuperación, ¿no? Ujú. ¿Y ese 8 de junio fue la última vez que habló con él en la nota o recuerda su última Sí, charla, Nelson? no, fue la última vez porque él me Mirá. dije, bueno, Nelson, me tengo que hacer el estudio y él me dice, me tengo que hacer un estudio de rutina. Yo sabía que no era un estudio de rutina. Ajá. Ya sabía lo que tenían que hacerle, ¿no? Y lo que tenía que pasar, digamos, por qué le iban a hacer el estudio. Él no me lo menciona y por supuesto yo no. Tampoco salió a la luz en la conversación, pero yo tenía alguna fuente médica en el italiano que me decían, por eso además en un estudio, él, si ustedes recuerdan, se atendía habitualmente en la Favaloro, Sí. Sí. pero ese estudio no estaba disponible en la Favaloro, por eso se lo va a hacer el italiano, ¿no es Mm. cierto? Y tiene lamentablemente esa consecuencia negativa, que fue un hecho muy dramático, porque estuvo al borde de la muerte ese día, Claro, Jorge. claro, claro, Jorge claro. pudo haberse muerto ese día, ¿no? Afortunadamente estuvo en un lugar de excelencia y la capacidad médica de ese lugar permitió que sobreviviera, pero ese día Jorge estuvo a punto de morir, sí. Nelson, a veces los hijos no le dicen a los padres cuánto lo quieren y nosotros Sí. a veces no le decimos a los referentes cuánto lo admiramos. Hoy sí, le queremos decir que lo admiramos un montón y que lo queremos siempre. ¿Eh? Abrazo grande. Gracias, Gustavo, por la generosidad de todos ustedes en este Chao. día tan difícil. Ese fue un grande insustituible. Feliz año para todos, chicos. Gracias a Gracias, toda la gracias, gente de la radio. gracias Nelson. Nelson Castro, hablando de Jorge Lanata.